Mi suegra exigió dinero para la boda de mi cuñada después de mi ascenso. Cuando me negué, ella publicó en las redes sociales que los había insultado, así que mi esposo los cortó y ahora me están enviando correos electrónicos rogando por perdón. Recientemente recibí una promoción bastante grande en el trabajo. He estado trabajando en esta empresa durante bastantes años y me ascendieron a directora financiera, CFO. Las cosas pintan bien para mí porque me han dicho que si sigo por el camino correcto, podría incluso llegar a ser la directora general, CEO, en un par de años, cuando la actual CEO y fundadora de la empresa se jubile, porque aparentemente ella me ha estado preparando todo este tiempo para asumir la dirección de la compañía. Esto fue obviamente una gran noticia para mí y estaba muy feliz por ello, así que decidí organizar una fiesta para anunciarlo a mi familia, pero no tenía idea de que esto podía volverse en mi contra de esta manera y crear tanto drama. Con familia me refiero a mis padres, mi hermana menor, mis suegros y mi cuñada con su prometido. Y por supuesto, mi esposo y mis hijos también estaban ahí. Así que fue un evento bastante íntimo. Hice el anuncio durante la cena y todos estaban muy felices por mí. Me felicitaron y todo. Esa noche no pasó nada, pero quizá hace unas 8 o 9 horas, mis suegros se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que ahora que me habían ascendido, era natural que el puesto viniera también con un aumento de sueldo significativo. Y yo dije que sí, porque no sabía a dónde querían llegar con eso. Pero ahora pienso que debería haber dicho que no, y mentido o algo así, porque justo después de eso me dijeron que ya que he sido parte de la familia durante bastante tiempo. Desde que mi esposo y yo hemos estado juntos por 8 años y casados por 4, ellos esperan que yo contribuya a los gastos de la boda de mi cuñada. Me quedé bastante sorprendida porque incluso tenían una cifra en mente y era una cantidad bastante significativa. Obviamente me negué, diciendo que tenía hijos, mi propia vida y mis propios gastos, y que lo máximo que podía hacer por mi cuñada era comprarle un buen regalo de bodas, como hace la mayoría de la gente. Pero entonces empezaron a discutir conmigo, diciendo que yo estaba siendo egoísta. No entiendo cómo eso puede ser egoísta, porque es mi dinero y tengo derecho a coser con él lo que quiera. No tengo que pagar nada, y mucho menos la boda de mi cuñada, porque por lo que sé, ella y su prometido y sus familias están en una posición perfecta para cubrir los gastos de la boda. Simplemente quieren ahorrar su propio dinero. Ellos quieren que yo contribuya, y eso no va a pasar. Así que les hice frente. Y probablemente esta sea la primera vez que he tenido una discusión tan fuerte con mis suegros, porque normalmente nos llevamos bien, pero no sé qué les pasó. Y las cosas se pusieron bastante feas, se pusieron muy personales, me llamaron egocéntrica, dijeron que se arrepentían de haberme aceptado en la familia, y en general, fueron muy groseros. Después de un rato, me cansé de discutir con ellos, así que colgué y los bloqueé porque no quería seguir interactuando. En ese momento, yo estaba en el trabajo, así que decidí tranquilizarme y pensé que hablaría de esto con mi esposo más tarde en casa. Pero antes de que pudiera hacerlo, apenas un par de horas después, mi esposo empezó a llamarme y me dijo que revisara mis redes sociales. Cuando lo hice, me di cuenta de que mis suegros habían escrito una publicación enorme sobre lo egoísta que era yo, afirmando que aparentemente había decidido insultarlos y hacerlos sentir menos por estar batallando para cubrir los gastos de la boda de su hija cuando me pidieron ayuda, incluso después de que acababa de ser ascendida, y que solo me pedían ayuda porque pensaban que yo era familia y estaría dispuesta por hacerlo por ellos. Era ridículo. En realidad, fueron ellos quienes me insultaron, pero en la publicación me pintaban a mí como la mala, y por alguna razón intentaban avergonzarme públicamente. Obviamente, estaba muy molesta por esa publicación, y mientras hablaba por teléfono con mi esposo, le conté todo lo que había pasado. Mi esposo me conoce, hemos estado juntos durante mucho tiempo. Hemos sido amigos incluso más tiempo de lo que hemos salido, y él sabía que yo le estaba diciendo la verdad. Solo me llamó para confirmar la versión que ya creía. Me dijo que no me preocupara, y que él se encargaría. Un par de minutos después de mi llamada con mi esposo, mi cuñada me llamó, pero para entonces, yo estaba demasiado ocupada y también muy molesta. No quería hablar con nadie más. Sin embargo, no debía haberme preocupado por cuál sería su reacción, porque después de que no contesté sus llamadas, decidió dejarme un mensaje diciendo que había leído la publicación y que sabía que sus padres definitivamente estaban mintiendo. Me dijo que había hablado con su hermano, que sabía exactamente lo que había sucedido y que sentía mucho que sus padres me hubieran arrastrado a esto sin motivo, pero que ellos se encargarían de la situación. Aunque no sabía exactamente a qué se referían, hasta que mis suegros comenzaron a intentar comunicarse conmigo para disculparse, porque ahora, según lo que sé, ambos hijos han decidido que van a cortar relación con ellos, ya que obviamente lo que hicieron fue realmente vergonzoso para ellos,
y me han estado enviando correos electrónicos sin parar porque es la única manera de comunicarse conmigo desde que los bloqueé en todos lados, suplicándome que los perdone y que haga que sus hijos hablen con ellos ahora mismo, pero no me siento inclinada para hacerlo en absoluto. Así que, ¿soy yo la mala por negarme a perdonar a mis suegros después de que intentaron humillarme públicamente en las redes sociales? Actualización 1. Bueno, aquí está el asunto. Las cosas han sido un poco complicadas en los últimos días, desde el conflicto con mis suegros, así que no había podido publicar, pero esto es lo que ha pasado hasta ahora. Ese día hubo mucha confusión, así que no entendía del todo lo que estaba ocurriendo ni por qué mis suegros se estaban comportando de forma tan extraña de repente. 2 días después, mi cuñada apareció en nuestra casa con su prometido, y mi esposo y yo nos sentamos a escucharlos. Aparentemente, mi suegro había hecho un par de malas inversiones en los últimos años, y en resumen, había perdido mucho dinero que no le contó a nadie. Además, él y mi suegra llevan un estilo de vida bastante lujoso. Mi suegra en particular, odio decirlo, pero no tiene ninguna preocupación por las finanzas y gasta todo el dinero que puede en cosas ridículas que ni siquiera necesita. Se asegura de comprar las cosas más caras cada vez que va de compras, lo cual es bastante frecuente, y mi suegro nunca ha dicho nada al respecto tampoco. De hecho, estoy bastante segura de que hasta se sienten orgullosos de eso, el hecho de que puedan gastar tanto dinero sin pensarlo 2 veces, cuando en realidad no pueden darse el lujo de actuar así. Pero mi esposo y yo no teníamos ni idea de nada de esto, y mi cuñada me dijo que incluso ellos tampoco tenían ni idea hasta hace poco. Empezaron a planear la boda hace un par de meses, y claro, como mis suegros habían contribuido al costo de mi boda, mi cuñada había asumido que también contribuirían al costo de la suya, ya que era justo, y tenía sentido porque ella no conocía la realidad de la situación en ese entonces. Pero poco a poco empezó a darse cuenta de las cosas por el comportamiento de ellos, y como eran demasiado orgullosos para simplemente admitirlo, ella tuvo que confrontarlos y presionarlos para que le dijeran la verdad, y finalmente lo hicieron. Obviamente, eso significaba que iba a ser un problema para ellos porque sus padres podrían aportar mucho menos de lo que ella había pensado, así que tendrían que reducir los gastos de manera significativa y hacer una boda más modesta. Pero como sus padres habían estado muy arrepentidos por todo el asunto y parecían bastante avergonzados, ella decidió no mencionarlo a nadie más y mantenerlo en silencio. Ella, su prometido y los padres de él seguirían pagando por la boda y decidieron que intentarían mantenerla dentro de su presupuesto sin depender demasiado de sus padres para recibir ayuda. Ella estaba bien con eso, su prometido también, y lo mismo sus padres, pero el hecho de que los padres de su prometido fueran a contribuir a la boda y ellos no pudieran, supongo que no les sentó bien a mis suegros, porque parecen estar muy empeñados en mantener una especie de superioridad cuando se trata de las finanzas, por más grande que sea la mentira en la realidad. Básicamente, son unos grandes presumidos y no les importa a qué costo. Están presumiendo de una riqueza que ya no tienen. Así que, cuando se enteraron de que yo había recibido un ascenso, hicieron los cálculos y se dieron cuenta de que definitivamente podría ayudarles a contribuir de manera más significativa a la boda. Y de esa forma, no quedarían tan mal y podrían impresionar al prometido de mi cuñada y a sus padres. Aparentemente, cuando mi esposo y mi cuñada hablaron con sus padres, ellos les dijeron que toda su intención al pedirme dinero era usarlo para la boda y hacerla en una gran escala, como la habían planeado desde el principio, para que mi cuñada no se sintiera decepcionada y no tuviera que reducir el evento. Y cuando me negué, ellos ya se sentían acorralados, se sentían pequeños de por sí, y mi negativa a ayudarles fue la gota que colmó el vaso. Así que explotaron y terminaron haciendo esa publicación, intentando pintarme como la mala. Pero claro, eso les salió mal porque la gente de la familia que me conoce sabe que yo nunca actuaría de la manera que ellos dijeron. Y fue aún peor para ellos porque no solo la gente no les creyó su versión de lo que había pasado, sino que además terminaron exponiéndose ellos mismos, porque en la publicación mencionaron que me habían pedido ayuda económica ya que estaban pasando por dificultades. Y ahora ya no tenía sentido seguir fingiendo lo contrario, porque ellos mismos lo habían puesto en la publicación, y mientras intentaban señalarme como la villana, terminaron revelando el secreto que tanto habían intentado guardar, sin pensarlo demasiado. Así que ahora no solo están molestos porque sus propios hijos no les hablan, y todo su plan les salió al revés, sino que también están bastante avergonzados y arrepentidos de sus acciones, especialmente por el hecho de que ahora todos saben que están en serios apuros. Después de que mi cuñada terminó de hablar y de explicar toda la situación a sus padres, mi esposo simplemente me dijo que no tenía que responderles ni perdonarlos si no lo sentía, porque lo que hicieron fue totalmente irracional y estúpido, y en este momento nadie quiere estar asociado con ellos
porque realmente se avergonzaron a sí mismos y a sus hijos con lo que hicieron. Y sinceramente, estoy totalmente de acuerdo. En mi opinión, no se trata solo de la vergüenza y la humillación de toda la situación, sino también de cómo se comportaron conmigo. Hasta ahora habíamos tenido una buena relación y nunca me habría imaginado que actuarían de esa forma solo porque tomé una decisión racional y razonable sobre mis propias finanzas. Fue realmente insultante que me hablaran de esa manera, y no creo que ni siquiera con esta explicación pueda encontrar en mí la disposición de perdonarlos pronto. Así que pueden seguir intentando mandarme correos, pueden seguir tratando de contactarme de alguna forma, pero yo no voy a hablar con ellos por ahora. En los últimos días me han estado enviando de 3 a 4 correos diarios, y probablemente piensan que los voy a perdonar si siguen presionándome de esta forma e intentan hacerme sentir culpable por ellos, porque cada correo que mandan dice prácticamente lo mismo. Dicen que lo sienten, luego dicen que no quisieron decir nada de lo que dijeron, luego dicen que tienen mucho miedo de haber dañado la relación con sus hijos para siempre, y ellos creen que yo soy la única persona que puede ayudarlos ahora mismo, y cuentan con que los perdone para que sus hijos sigan mi ejemplo y vuelvan a hablarles también. Así puedan arreglar las cosas, resolverlo todo como familia y dejar atrás este incidente. Todos sus correos pueden estar redactados de manera diferente, pero en esencia siempre dicen lo mismo. De todas formas, eso no cambia nada, porque aunque digan que no quisieron decir ninguna de las cosas que me dijeron, eso no significa que yo pueda simplemente olvidarlo y fingir que nunca pasó. Me hirieron de verdad con su comportamiento, y no pienso reprimir lo que siento solo porque ahora se sienten mal de que sus hijos no les hablen. Si por casualidad mi esposo y mi cuñada hubieran decidido seguir en contacto con ellos, estoy segura de que no estarían tan arrepentidos de lo que hicieron. Y lo más importante, no es mi responsabilidad lograr que sus hijos vuelvan a hablarles. Ellos no pensaron en las consecuencias de sus actos, y eso es culpa suya, no mía. Son ellos quienes deben asumir la responsabilidad en lugar de intentar hacerme sentir culpable por algo que ni siquiera está bajo mi control. De hecho, hablé con mi esposo y con mi cuñada sobre esto, sobre todos los correos que he estado recibiendo y demás, y ellos estuvieron de acuerdo conmigo. Me dijeron que definitivamente no es mi responsabilidad hacer que vuelvan a hablar con sus padres, y es muy raro que ellos siquiera supongan que si yo los perdono, entonces sus hijos harán lo mismo. No somos un solo bloque, y ellos no son mis súbditos bajo mi control. Ellos son personas independientes, tienen su propia voluntad, y pueden hacer lo que quieran. Incluso si yo llegara a perdonarlos, mi esposo y mi cuñada seguirán tomándose su propio tiempo, y yo no tengo ningún poder sobre eso. Así que es inútil que me sigan mandando correos de esa manera, porque lo único que van a lograr es molestarme y nada más. De todas formas, mi cuñada, su prometido, mi esposo y yo tuvimos una larga conversación sobre todo esto, y al final se decidió que por ahora sería mejor mantener la distancia con sus padres, porque está claro que están pasando por un mal momento, y sinceramente no queremos tener nada que ver con ellos en este momento. No pudimos evitar sentirnos un poco culpables, porque no se están haciendo más jóvenes, pero, honestamente, lo que hicieron no estuvo nada bien, y el hecho de ser mayores no les da licencia para ser horribles con los demás. Aún así, tendrán que afrontar las consecuencias de sus acciones, y si eso los hace sentir mal, entonces también tendrán que lidiar con eso. No me siento particularmente mal por mi decisión, y mi esposo tampoco. La única preocupación que tenemos es que quizá nuestros hijos los extrañen, porque ellos son bastante cercanos con ambos abuelos. Así que no sé cómo van a reaccionar. Claro que no vamos a contarles nada de esto, porque son demasiado pequeños para entenderlo, y no necesitan saberlo, pero estoy segura de que en algún momento van a preguntar por ellos, y ahí no sé qué vamos a hacer. Supongo que tendremos que ser fuertes y afrontarlo, porque ahora mismo creo que sería muy tóxico tenerlos cerca, incluso si es por los nietos. Yo simplemente no quiero interactuar con ellos en absoluto, y hablo en serio con esto de mantener el contacto cero. De todas maneras, sé que al menos mis padres nos van a visitar, así que espero que eso distraiga lo suficiente a los niños y no hagan demasiadas preguntas difíciles. Sea lo que sea, eso es todo por ahora. Muchas gracias a todos los que respondieron a mi publicación original con sus consejos, y me aseguraron que no era la mala del cuento. De verdad, fue muy amable de su parte. Si pasa algo más, definitivamente haré otra publicación, porque todo esto, en cierto modo, ha sido bastante útil y hasta terapéutico. Pero hasta entonces, esto es todo y gracias de verdad. Actualización 2. Hola a todos. Han pasado 3 semanas desde que mi esposo y yo, junto con mi cuñada y su prometido, cortamos todo contacto con sus padres. En los últimos días, ellos habían dejado completamente de intentar comunicarse conmigo. Así que pensé que quizá estaban aceptando el hecho de que habían hecho algo mal y que, por ahora, no queríamos hablar con ellos. Ayer
Sin embargo, por la tarde, mis padres me llamaron y me dijeron que mis suegros los habían llamado y les habían dado una tremenda reprimenda sin razón alguna. Mis padres estaban al tanto de todo desde el principio, y al igual que nosotros, también habían cortado lazos con mis suegros, así que no tenían nada que ver con ellos. Pero mis padres no los habían bloqueado en ningún lado, simplemente habían dejado de responderles y ya. Pero ayer, mi suegro llamó al teléfono de mi papá unas 30 veces. Al final, mi papá terminó contestando solo para acabar con eso. Yo le dije que debería haberlo bloqueado, pero supongo que la generación de nuestros padres funciona diferente. El punto es que mi papá contestó y de inmediato mis suegros empezaron a gritarle, comenzaron a quejarse de mí y de mi comportamiento, diciendo que estaba siendo demasiado difícil de tratar y que ya me habían pedido disculpas, como 1000 veces, y que ahora no tenía sentido que yo siguiera sin estar lista para perdonarlos. Y hasta me acusaron de no permitir que mi esposo hablara con ellos y de manipular a mi cuñada para que se comportara igual. Después de escuchar eso, me sentí bastante aliviada de no haber respondido a ninguno de sus mensajes ni perdonado, porque estaba claro que en realidad no sentían arrepentimiento por nada, solo fingían para que yo los perdonara, y así mi esposo y mi cuñada hicieran lo mismo. Incluso ahora intentaban pintarme como la mala, cuando yo ni siquiera había hecho nada. No entiendo por qué creen que tengo tanta influencia y poder sobre su hijo e hija. En realidad, es bastante insultante para mi esposo y su hermana, porque sus padres actúan como si ellos no tuvieran cerebro propio y no pudieran tomar decisiones sin que yo las aprobara. Es algo realmente extraño y parece que lo único que buscan es un chivo expiatorio para cargarle toda la culpa. Y ese chivo expiatorio soy yo. De todas formas, como si sus acusaciones no fueran lo suficientemente malas, decidieron también meterse con mis padres. Y ahí es donde trazo la línea. Pueden decir lo que quieran de mí, pueden atacarme todo lo que se les antoje, apenas me importa eso, pero no tienen ningún derecho a decir absolutamente nada sobre mis padres. Y yo no soy de las que se van a quedar sentadas tolerando ni una sola palabra en contra de ellos. Y les dijeron muchísimas cosas horribles a mis padres. Los llamaron fracasados, porque según ellos, yo era un reflejo de cómo me habían criado y no habían hecho un buen trabajo. Llamaron a mis padres tacaños, diciendo que yo era igual que ellos, e incluso sacaron a relucir un montón de cosas del pasado que no tenían nada que ver con la situación actual, como presumir de que habían gastado más dinero en nuestra boda de lo que mis padres habían hecho. Aunque habían sido mis suegros quienes insistieron en que querían contribuir más, mis padres aceptaron, aun cuando ya habían hecho lo mejor que podían. Y ahora, echarles eso en cara, especialmente dadas sus circunstancias actuales, no tiene ningún sentido. De todas formas, mis padres no reaccionaron demasiado, simplemente escucharon a mis suegros, y cuando terminaron, mientras ellos esperaban que mi papá respondiera algo, él simplemente colgó y finalmente los bloqueó. Luego me llamó para contarme todo. Me dijo que no les diera importancia, que no me enganchara con ellos ni les diera la satisfacción de provocar una reacción en mí, pero no pude controlarme. Estaba furiosa, y después de contárselo a mi esposo, decidí desbloquearlos. Mi esposo y yo llamamos a sus padres desde su teléfono. Cuando atendieron, fui yo la que habló la mayor parte del tiempo, y literalmente los puse en su lugar. Y no es que ellos no dijeran nada, intentaron discutir, pero ni siquiera los dejé terminar sus frases. No iba a permitir que se salieran con la suya hablando de esa forma de mis padres, especialmente cuando ellos ni siquiera tenían nada que ver con la situación. Esto era entre mis suegros y yo. No había razón para arrastrar a mis padres a todo esto, salvo pura mezquindad, y las cosas que dijeron fueron increíblemente irrespetuosas. No iba a dejar pasar algo así como si nada. Que yo no hubiera respondido oficialmente ni publicado nada sobre su intento de humillarme en redes sociales no significaba que iba a dejarles hacer lo que quisieran, y tenían que aprenderlo. En fin, estuvimos al teléfono unos 15 minutos, y cuando ya había sacado toda mi rabia, colgué. Debo decir que me sentí bastante bien porque solté todo lo que llevaba dentro, y ahora ya no me importa lo que pase. Lo único que puedo decir es que estoy muy feliz de no haber elegido perdonarlos, porque claramente no lo merecen. Actualización 3, hola a todos. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Eso se debe a que, después de la última interacción que tuve con mis suegros, no nos molestaron por un tiempo. Creo que han pasado casi 5 meses desde entonces, pero recientemente todo volvió a empezar, así que aquí estoy. Resulta que las invitaciones para la boda de mi cuñada salieron hace poco, y dadas todas las cosas que habían pasado, mi cuñada no invitó a sus padres. Desde aquella pelea telefónica, después de que insultaran a mis padres, tanto mi esposo como mi cuñada han estado muy molestos con ellos, y prácticamente dijeron que, a menos que se disculparan sinceramente conmigo y con mis padres en persona y frente a ellos, no volverían a hablarles. Y como mis suegros no se han dignado a hacer nada de eso,
mi esposo y su hermana no han tenido contacto con sus padres tampoco. Así que, durante los últimos 5 meses, ha habido un silencio absoluto. No entiendo por qué mis suegros esperaban que su hija los invitara a la boda, especialmente cuando no han hablado en todo ese tiempo. Pero, por supuesto, en cuanto se enteraron de que las invitaciones habían salido y ellos no habían recibido ninguna, inmediatamente decidieron contactar a mi cuñada. No pudieron hacerlo porque ella los había bloqueado. Entonces, optaron por visitarla en persona hace un par de días para intentar hablar con ella, pero ella dejó muy claro que no iba a interactuar con ellos, a menos que se disculparan conmigo y con mis padres. Y, como era de esperar, armaron un gran drama por ello también. Aún así, decidieron culparme a mí, diciendo que yo había manipulado a todos, y le dijeron a mi cuñada que se iba a arrepentir de comportarse así con ellos. La amenazaron con desheredarla y dejarle todo a mi esposo. Pero, de la manera más hilarante, mi cuñada les recordó que prácticamente ya no tenían nada, que estaban viviendo de sus fondos de jubilación, los cuales se iban a acabar pronto al ritmo en que estaban quemando su dinero. Así que para cuando llegara el momento de recibir una herencia, dudaba muchísimo que quedara algo por lo que ella y su hermano pudieran pelear, y, por supuesto, no soportaron eso, así que la insultaron. Luego se fueron y después hicieron una publicación en su típico estilo, pintándose como las víctimas y a todos los demás como los villanos. Publicaron que los habíamos tratado muy mal y con falta de respeto, y que ellos habían decidido boicotear la boda, sin mencionar que ni siquiera habían sido invitados en primer lugar. Como era de esperar, nadie les creyó nada, y el poco respeto que todavía conservaban, lo perdieron con esa publicación en particular. Es bastante triste si lo piensas bien, pero no hará nada que pueda ayudarlos ya. Ellos mismos se trajeron su ruina, y si hubieran sido personas decentes desde el principio, nada de esto habría ocurrido jamás. Pero está bien, cavaron su propia tumba y ahora tienen que lidiar con la situación. Mi esposo y yo no nos preocupamos por ellos en absoluto, siempre y cuando no nos molesten. Al principio nos preocupaba que nuestros hijos preguntaran por sus abuelos, y sí lo hicieron un par de veces, pero últimamente parece que ya se han olvidado de ellos, así que eso ya tampoco es un problema, y ambos estamos ocupados con nuestro trabajo, así que realmente no tenemos tiempo para pensar en ellos, ni en el drama sin sentido que intentan provocar. Actualización 4. Hola a todos, ha pasado una semana desde la boda, y gracias a Dios, todo salió bien. Obviamente, mi cuñada no pudo tener la boda que había estado planeando al principio. Tuvieron que reducirla considerablemente, pero parecían estar muy felices. En su gran día no hizo la más mínima diferencia, y yo no podía estar más feliz por ella. Sí recibimos muchas preguntas sobre por qué sus padres no asistían, de parte de personas que no son tan activas en las redes sociales, pero las esquivamos bastante bien porque queríamos que el día se tratara de la pareja y de nadie más. Estoy bastante segura de que ser el tema de conversación era exactamente lo que sus padres hubieran querido. En general, la ceremonia, la recepción y todo lo demás salieron muy bien. Nos divertimos mucho y fue maravilloso estar allí para celebrar su amor. Estamos encantados y agradecidos de que todo haya salido tan bien, sin ningún problema.